¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de una de las obras más emblemáticas de Paul Klee y además una obra que está muy unida a Walter Benjamin. Me gustaría que escucharais sobre todo el final del vídeo, porque allí vamos a establecer una reflexión sobre el noveno concepto de historia que hace en Walter Benjamin y creo que puede resultar interesante. Así que bueno, ya me diréis, sobre todo al final en vuestros comentarios. Pues venga, comenzamos con el Angelus Novus de Paul Klee. Bueno, este trabajo del pintor alemán es una de sus obras más conocidas, en parte porque sirvió a Walter Benjamin para componer la novena tesis sobre el concepto de historia que el filósofo desarrolló más tarde y que cita específicamente en el texto que escribió. Paul Klee había pintado la obra en el año 1920 y en esa misma fecha fue adquirida por Walter Benjamin, que la compró acompañado por su amigo, el escritor Gershom Scholem. Ambos quedaron fascinados nada más verla y finalmente ambos fueron poseedores de la pieza, como veremos más tarde. El cuadro de Paul Klee acompañó a Benjamin durante gran parte de su vida. Lo llevaba de un lugar a otro en sus diferentes traslados. Primero, cuando se encontraba buscando una oportunidad de trabajo por diferentes ciudades en Alemania y también quizás en otros países, ¿no? Malviviendo, con pequeñas colaboraciones y buscando quien editara sus escritos. Al poco de adquirirlo, quiso poner este título, además, Angelus Novus, a una revista cuyo primer número ya estaba preparado, pero que jamás vio la luz. Más tarde, seguía con él, cuando ya no podía regresar a Alemania y se había convertido en un refugiado en una ciudad que Benjamin amaba, como París, pero de la que tuvo que huir, ¿no? Ante la traición de los que entregaron el gobierno al régimen nazi. La pieza se conserva gracias a que Benjamin sacó la lámina del marco y la envió en una maleta junto a otros objetos y algunos escritos a George Patal. Por voluntad de Benjamin, la lámina pasó a Theodor W. Adorno, amigo íntimo de Benjamin. Yo diría que no solo en el plano social, ¿no? Sino también diría amigos íntimos en el plano intelectual. Pues su correspondencia responde a las inquietudes de dos filósofos que se cuestionan el sentido de la presencia humana y su forma de comportarse en el tránsito vital. Resulta curioso pensar en Adorno contemplando la obra de Klee, conocedor de las tesis sobre el concepto de historia de Benjamin, analizando cada uno de sus detalles y pensando en el espíritu que ese trabajo podía transmitir al que lo observa, ¿no? Quizás incluso con una cierta melancolía. Adorno finalmente le cedió el trabajo a Scholem, que al final pues, fue el depositario, ¿no? Y que Scholem residía desde hacía mucho tiempo en Israel, ¿no? Pues, más o menos desde que el ambiente en Alemania comenzó a hacerse irrespirable ante la avalancha nacionalista. Scholem, con buen criterio, pensó que el mejor lugar para esta pieza era el Museo de Israel en Jerusalén, que es donde se encuentra en la actualidad, ¿no? Sin duda, además, es una de las piezas claves de este museo. El cuadro representa un ángel, pero no es un ángel tradicional, ¿no? Tal como nos lo ha cedido la iconografía religiosa, sino más bien un ángel contemporáneo, ¿no? Cuya extraña figura atrae y sin duda llama la atención del que se pone a observarla. Tiene una cabeza enorme comparada con el resto del cuerpo y además vuelve la cabeza en una posición imposible, ¿no? Para contemplar lo que deja tras de sí, ya que el cuerpo se encuentra en la posición contraria. El pelo parece ensortijado, los ojos son grandes y se encuentran tremendamente abiertos, los agujeros de la nariz parecen una esquemática cara y la boca se encuentra abierta y sin pudor está mostrando unos largos dientes que no se ven juntos, sino separados e individualizados.
El cuerpo, en realidad más que el de una persona, parece de un animal, ¿no? Las patas además se asemejan a las de una gallina y el resto del cuerpo también, con unas alas muy pequeñas que no dan la impresión de poder elevarse ante el peso que tiene la cabeza y parecen terminar en una forma que sugieren dedos. El ángel da impresión de estar entrando en una especie de nebulosa que va a cubrirse en poco tiempo, ¿no? Todavía se observa el cuerpo que incluso parece más iluminado que otras partes, pero los extremos, ¿sabéis?, incluyen una oscuridad que parece ganar terreno, ¿no? Y quizás este ángel ha sido captado en el último instante antes de desaparecer entre las nubes, ¿no? Puede quizás que esa sea la razón por la que vuelve su cabeza, porque si lo hace un instante después, ¿no?, ya no será capaz de contemplar lo que está dejando atrás. Bueno, aquello que contempla es lo que Benjamin nos narra en su novena tesis sobre el concepto de historia, donde cita el cuadro y lo describe, dándole una interpretación que también nos sirve para reflexionar sobre los acontecimientos que componen la historia y la manera en la cual los seres humanos hemos tenido que construirla. Este ángel, nos dice Benjamin, parece alejarse de algo en lo que ha clavado su mirada. Sus ojos están desencajados, su boca abierta, las alas desplegadas. El ángel de la historia ha de tener este aspecto. Vuelve su rostro hacia el pasado. Lo que a nosotros se nos presenta como una cadena de acontecimientos, él lo ve como una única catástrofe, que amontona sin cesar ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Quisiera detenerse, reanimar a los muertos y recomponer lo destrozado, pero desde el paraíso sopla una tempestad que se ha enredado en sus alas y es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Esa tempestad le empuja irresistiblemente hasta el futuro, al que vuelve la espalda, mientras un montón de ruinas ante él van creciendo hacia el cielo. Esa tempestad es lo que nosotros llamamos progreso. Bien, entonces, ¿cómo se podría resumir toda la historia de la humanidad en una sola palabra? Todos esos años, hechos, nombres, toda la playa de acontecimientos, ¿no? Que quizás si teníamos que escoger una palabra sería ruina. ¿Y quién es el causante de esa ruina? El ser humano. En la película Troya, dirigida por Wolfgang Petersen en el año 2004, hay una escena que resume bien el comportamiento humano. El príncipe Héctor y el rey Menelao se encuentran en un diálogo poco antes de iniciar el primer enfrentamiento. Menelao le pide a Héctor que contemple su ejército, ¿no?, que ha traído a toda Grecia hasta sus costas, allá en Turquía, para conquistar la ciudad. Héctor hace una pausa, levanta la vista y le dice: ¿quieres que mire tu ejército y me eche a temblar? Veo a 50.000 soldados traídos hasta aquí para luchar por la ambición de un hombre. Puede entonces que esta última frase encierre gran parte del comportamiento humano, algo inherente e inseparable al hombre, e incluso puede que anterior al desarrollo inteligente del mismo. La ambición, el dominio, la posesión, el poder son las únicas razones de la ruina. Los muros destruidos de la ciudad de Troya nos contemplan desde el fondo de ese montón de escombros del cual nos habla Benjamin. Desde ese momento han pasado 3.200 años aproximadamente y los depósitos de destrucción dejan invisibles los restos de la ciudad de Troya. Por encima de ellos se han ido acumulando hecho tras hecho, batalla tras batalla, fecha tras fecha, hasta llegar al día de hoy. Junto a esas ruinas, millones de vidas anónimas, desperdiciadas, perdidas por ambiciones inútiles, tremendamente efímeras, que han durado solo unos años, unos meses, ¿no?, el tiempo necesario para que surgiera otro enfrentamiento o la fugacidad de la vida diera cuenta de ellas con una sorprendente rapidez. Un instante, un recuerdo, quizás una fecha, un hecho más que fue construido a base de dolor
y de ausencia. Vidas robadas por ambición. Héroes anónimos de los que la historia no pide cuentas, pero sin los cuales sería imposible haberla construido. Todo esto es lo que nos evoca la obra de Klee. Me gustaría que hiciéramos una reflexión sobre ello, ¿no? Sobre el papel de la historia y sobre todo sobre aquellas personas olvidadas, ¿no? Los que ni siquiera tienen una mención. Aquellos que junto a grandes nombres han jugado un papel activo, pero ahora solo son uno de los cadáveres que contempla ese ángel cuando vuelve la vista. Imposibles de reanimar, ¿no? Se mezclan con las ruinas que se han ido acumulando en estratos de lo que nosotros llamamos tiempo. Muy bien, gente, pues este es nuestro vídeo de hoy. Yo, como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que podéis dejar un like. Os animo, además, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a activar la campanita para que os avisen cada vez que tengamos un vídeo nuevo. Ya sabéis que hay diferentes formas de colaborar con este canal. Puedes hacerte miembro del mismo aportando una pequeña cantidad cada mes y así sostener el trabajo que vamos haciendo, o bien comprar alguno de los libros que hemos publicado y que encuentras la descripción de cómo hacerlo en la caja. Muy bien, pues nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Adiós.